Hoy me acompaña Yolanda, que hizo el camino, bueno, mejor que nos lo cuente ella, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy María Seco y estás escuchando el podcast de Spanish for the Camino. Please listen carefully. Hola Yolanda, ¿qué tal? Hola María. Gracias por pasarte por aquí. Y nada, cuéntanos un poquito quién eres y qué haces. Pues yo me llamo Yolanda y soy de Valencia y soy profesora de español para extranjeros Ujú. y trabajo con clases de gente que viene a casa y también online. Está muy bien. Y justamente en Valencia, el verano pasado, por fin nos conocimos en persona, porque ya nos Sí, conocíamos online, ¿verdad? y me contaste que habías hecho el camino, que era algo que yo no sabía. Hace muchos años. Pues tengo curiosidad, ¿no? Porque me imagino que habrá cambiado mucho la experiencia desde que tú lo hiciste. Entonces, cuéntame un poco cuándo lo hiciste, qué camino y todo eso. Pues yo no recuerdo exactamente, pero creo que lo hice en el año 95, 1995, o sea, hace muchos Wow. años, muchos Sí. años. Y lo hicimos en bicicleta, un grupo de compañeros de trabajo, desde Francia, Saint-Jean-de-Pied-de-Port, y hasta Santiago de Compostela. ¿Y en bicicleta cuánto tiempo tardasteis más o menos? Pues tardamos un poquito, yo creo que 17 días, una cosa así. Ajá, Mm, sí, igual como la mitad a lo mejor de lo que tarda la gente caminando. Mucho más, ¿no? La gente caminando tarda mucho más, ¿no? Un mes, de entre 30 a 40 días, depende un poco. Y me imagino que en el 95 no tendría la experiencia nada que ver con la experiencia de hoy en día, porque hoy en día hay, bueno, este año que terminamos el 24, dieron casi medio millón de compostelas, o sea, medio millón de peregrinos que llegaron a Santiago. En el 95, que yo recuerde, era muy raro. Yo creo que en esa época yo estaba estudiando en Santiago y no veíamos peregrinos todos los días. Sí, bueno, los dos encontramos mucha gente. ¿Sí? También era año jacobeo, que ahora no recuerdo, pero sé que era año Ah, jacobeo, entonces sería el 93, creo que recordar en que... el 93, ¿ves? Se me ha equivocado. Y sí, y por ejemplo, pudimos, gracias a que fue año jacobeo, dormir en tiendas que prepararon ese año para la gente que iba en bicicleta. Especialmente para los de bicicleta. Sí, porque tú sabes que en los albergues solo admiten a los peregrinos que van a pie. Bueno, le dan preferencia, ¿no? Dan Claro, preferencia pero claro, si está y lleno, pues... estaban ¿Estaban llenos llenos? y de hecho, sí, sí, y las bicicletas también. Cuando llegábamos por las noches a dormir en los sitios, era agosto y había mucha gente allí también durmiendo, pero unos campamentos muy bien montados porque las tiendas de campaña eran muy cómodas, tenían colchones buenos y luego montaban los servicios, el Ujú. aseo, el baño Sí. y incluso unos lavaderos para lavarte la ropa. Ah, pues mira, no tenía ni idea, la verdad, porque yo en aquel momento no tenía mucho interés por el camino, si te soy Y sincera. conocimos a gente de muchos países, o sea que te digo, creo, no estaría tan masificado como hoy en día, pero te digo que había bastante gente y coincidimos durante el camino con varias personas que volvimos a encontrar a lo largo del camino, hasta Santiago. Yo creo que el 93, que fue su año jacobeo, la Xunta de Galicia hizo un montón de publicidad y por fuera de España y tal, y yo creo que ese año hubo un poco un boom de peregrinos, ¿no? Comparado con los años anteriores. Yo creo. Entonces, bueno, puede ser que te coincidiese, y, bueno, los meses de verano siempre, Mm. obviamente, hay más peregrinos. Entonces,
Son 17 días en bici, esto de los campamentos. Con una media, por ejemplo, bueno, hubo días que, por ejemplo, hubo un día que hicimos 90 kilómetros porque no encontramos para dormir. En uno de los pueblos estaba todo lleno, el albergue y la especie de campamento que montaban, y tuvimos que ir al pueblo siguiente. Y entonces hicimos un montón de kilómetros. Y yo cuando llegué al último pueblo dije, yo ya no puedo más. No estaba ya acostumbrada, o sea, no estaba acostumbrada tampoco a hacer tanta bici. Ujú. Luego hubo muchas cosas muy favorables. No hizo viento ningún día. No pinchamos ni una vez a lo largo de 1000 kilómetros. Sí, 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 ¿Mm? sí, sí. Y tampoco llovió hasta Galicia. Qué raro. ¡Qué alegría, ¿eh? En Da Galicia igual. entramos y ya fue como pusieron el grifo, se abrió y ya empezó a llover. Pero hasta Galicia no nos llovió, que eso fue una cosa también muy favorable, porque ya te digo, hicimos un camino, yo creo que muy privilegiado en ese momento. Sí, 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 Mm. sí. Y a pesar de ir en bici, dices que coincidías con gente en otros días, ¿era gente que también iba en bici o porque si ibais Sí, andando todos, ibais? sí, íbamos en bici. Ah, vale. Y coincidimos en los campamentos, o sea, por las noches nos encontramos, por ejemplo, hubo dos irlandeses que iban en bicicleta, que conocimos en una de las primeras etapas y luego los volvimos a encontrar a lo largo del camino varias veces. Y en Santiago estuvimos con ellos también unos días. Otro chico de Valencia que también no venía con nosotros, pero lo conocimos por el camino. Y dos chicas de La Rioja, que también coincidimos con ellas varias veces, y luego en Santiago estuvimos todos juntos varios días. Ajá. Ah, pues no Mm. pensé que, ¿sabes? Que iba a haber tanta gente. Sí, 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 qué bueno, qué Sí. interesante. Y ¿qué te iba a preguntar? Que se me fue ahora un poco el santo al cielo. Yo te puedo contar ¿cómo se dice? Mi impresión Sí, personal. sí. Fue que yo me lo pasé muy bien. Fue un viaje que disfruté mucho porque a los años anteriores yo trabajo todavía. Y entonces, siempre que tenía vacaciones, como no tenía pareja, ni niños, ni nada, siempre estaba viajando. Y entonces, ese verano dije, quiero hacer un viaje que no pueda ir más deprisa, o sea, que en un viaje que no pueda ir más deprisa de lo que me lleven mis propios pies. Ujú. Y entonces encontré a alguien que dijo, nos vamos a Santiago y dijo, pues yo también. Porque pensé que esa era lo que yo quería, que era ir despacio, ir a ir lento. En bici haces, vas deprisa, pero no es un medio de transporte, no es un tren y un... Sí, un Y avión. me Sí. dio mucha sensación de contacto con la naturaleza, disfruté mucho de los cielos, el aire, me gustó mucho, me gustó. A mí me sentó personalmente súper bien. Lo disfruté un montón. Y no has hecho más caminos después de ese. No, ¿Y te gustaría repetir la experiencia? sí, me gustaría hacer algo caminando, caminando. A mí la bici me encanta, ¿eh? Me sigue gustando y voy mucho en bici, pero no, ya no tengo, no estoy tan acostumbrada porque antes de ir al camino tuve que prepararme porque no había hecho nunca bicicleta. Y luego, fíjate, en bici, una cosa que me pareció muy lógica es que realmente cuando el camino, excepto un trocito en La Rioja y así por el norte, que es más montañoso, todo el centro, o sea, haces muchos kilómetros en plano, con pocas pendientes. Entonces, cuando llegas a los puertos de montaña, que era lo que más miedo me daba a mí, llevabas muchos kilómetros en la espalda y entonces no me costó mucho subir los puestos de montaña. El Te primero era de servía de un poco de 800. entreno, ¿no? Exactamente, o sea, me pareció que era como muy lógico, que no era una cosa que tenías que forzar el cuerpo, una barbaridad y de repente pasar de no hacer nada a hacer mucho. Entonces yo ya te digo, cuando volví y luego los tuvimos 4 días, bueno, los primeros 4 días en Santiago, era como si fueras un cowboy, como cuando has montado a caballo muchas horas, que se te queda, claro, estábamos tan acostumbrados después de 17 días todo el rato en bici, que los primeros días caminar era extraño.
Qué bueno. Caminar era raro, ¿no? Era como, uy, ¿qué esto qué es? Tanto rato caminando, ¿no? Pero incluso en algunos tramos de buen tiempo, de poco viento y tal, no darte cuenta que estás pedaleando, o sea, no ser consciente de que eres tú el que está haciendo el esfuerzo, eso me parece muy mágico, Ujú. muy bonito. Y una curiosidad, porque si vas andando y vas con otra gente, pues puedes ir hablando con ellos, charlando, acabas hablando de yo que sé, cualquier Mm. cosa, cosas que vamos, ni se te había pasado por la cabeza. Pero eso en bici, ¿cómo va? ¿O vas tú con tu bici y luego ya hablas con la gente cuando te paras al llegar a los sitios? Pues sí que hablábamos mucho, Sí. porque fuimos mucho por pistas, sí. Y entonces, como no teníamos prisa, de hecho queríamos tardar más de lo que tardamos. La guía ponía 15 días, nosotros Ajá. queríamos hacerlo en 20 o 25 y al final lo acabamos en 17. Sí, sí, te daba pie Da ocasión, da para ir pie los para dos en hablar. bici tranquilamente, sobre todo Ujú. los tramos que hay más, pues eso, más pendientes o había más piedras, era más complicado, pero había muchos tramos donde podías charlar tranquilamente. Ujú. Ah, pues estupendo. Y bueno, me comentabas al principio, bueno, y lo comenté también, ¿no? Que nos conocimos en Valencia, que es tu ciudad. En Valencia tenéis un camino que sale de ahí, que es el Camino de Levante. Y por si alguien se anima, bueno, tanto si quiere hacer el Camino de Levante como si quiere visitar Valencia, que vale la pena, Mm. una ciudad muy bonita. ¿Qué les puedes recomendar? ¿Alguna cosa para hacer que no se puedan perder, que tengan que ver? Comer, yo diría lo obvio, ¿no? Que No, tú, que es lo más famoso, ¿no? La claro, paella, la pero famosa bueno, paella. tú cuéntanos si tienes otras recomendaciones. La gastronomía es muy rica y hay muchísimos tipos de arroces, no solo paella. Puedes comer un arroz cada día sin repetir, hay muchos tipos. Eso a mí me Yo gusta. les recomiendo alquilar unas bicis y hacer el Jardín del Turia. El Jardín del Turia es un paseo de 12 kilómetros, súper verde y puedes además desplazarte, dejar la bici y entrar en la zona, en el casco antiguo, puedes ir a diferentes partes de la ciudad y es un espacio muy, muy aprovechado, muy bonito, Mm, se está muy bien. Y luego está la famosa Ciudad de las Artes y las Ciencias, ujú. que es como entrar en otra dimensión. Sí, La has visto, ¿no? Cuando viniste a Valencia, sí, 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 sí. es impresionante. Entonces, cuando haces todo el paseo y luego, pues eso, llegas a la ciudad de las artes y las ciencias, pues es Sí, sí, ¿no? Y muy el bonito. contraste, ¿no? El casco antiguo, que es muy bonito también. El casco Eh, antiguo y luego la ciudad este que es súper moderno, ¿no? Es como el día y la noche. sí, sí, los últimos años, en los últimos 2 años hemos notado mucho que hay mucha gente, muchos extranjeros viviendo ya. ¿Sabes que salió en la lista Forbes como la mejor ciudad del mundo para vivir? Y eso ha traído a mucha gente. Ya, Entonces ahora hay mucha gente de otros sitios viviendo y se nota que hay mucho más turismo, pero vamos, planes para hacer, todo museos hay un montón, mm, también puedes ir al casco antiguo y luego bares y lugares para tomar cosas. Bueno, ya sabes que en España nos gusta mucho lo de salir los bares es... y también tiene la playa, claro. Sí, sí. Y para comer, aparte de la paella, obviamente, que por si hay alguien que no se enteró todavía, la paella no es el plato típico de España, la paella es el plato de Valencia. Aparte de la paella, o de los arroces en general, que decías, que no A los sé. arroces en general. Mira, es muy famoso el arroz al horno. Es un arroz con carne y patatas y tomate que se hace en el horno, en cazuela de barro. Ese es muy típico. Luego tienes el arroz a banda, que es un arroz de marisco. Y luego también el arroz del señoret, que eso es en valenciano. El Ajá. señorito se supone que es la persona de clase alta
que no pela el marisco, entonces el marisco está Ajá. pelado. Vale. Entonces se llama el arroz del El señoret porque el señorito, no muy fino, no va señorito ahí a ensuciar. no tiene que mancharse las manos para comer. Y eso y todo eso, mira, menos el arroz al horno, todo eso se sirve en paella, en el mismo recipiente. Vamos, y otras cosas, pues bueno, hay cosas como la titaina, que es una especie de pisto. Sí, La citaina, que es muy típica de aquí. Y luego hay muchos dulces de origen árabe también, porque Valencia también tuvo una ocupación árabe importante. Por ejemplo, el sistema de regadío para regar los campos y las huertas es de los árabes. ajá, Entonces, aquí hay muchos nombres, mucha toponimia y muchos postres que tienen nombres árabes y tienen origen árabe. O sea que muy bien, muy bien. Pues nada, ya sabe la gente lo que yo creo que es una ciudad donde se está bastante bien. sí, lo confirmo, lo confirmo, lo Sí, confirmo. sí. Yo, a ver, que estuve en el mes de julio, personalmente igual preferiría ir en otro mes cuando haga menos Claro, hace calor, mucho porque calor, hay mucha humedad aquí. Entonces, el calor es sobre todo, es un calor húmedo y entonces estás todo el rato sudando. Eso sí, es realmente difícil. genial. Pues, Mm, pues muchísimas gracias por venir y contarnos todo esto Gracias a ti. y buen camino. Igualmente, a ver si este año se apunta mucha gente.